Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Em, Estamos iniciando el devocional del día de hoy. Hoy es, espérame, 28 de abril del 2025. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión de este devocional. Y bueno, vamos a iniciar primero haciendo una oración, por favor, acompáñenme. Padre bondadoso y eterno, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí. Gracias te damos por la oportunidad de la vida. Gracias te damos porque tus misericordias son nuevas y buenas. Y gracias porque tú las manifiestas a tus hijos, Señor, eh, como un acto de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo en nosotros, Señor. Gracias. Te honramos y te alabamos. Permite que tengamos un tiempo devocional en el cual podamos acercarnos a tu corazón y podamos tener una comunión personal contigo e iniciar el día de la mejor manera en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, déjenme saludarles a las personas que nos están siguiendo, aquellas personas que en esta semana es su aniversario o cumplen años, háganoslo saber para que oremos por ustedes, les felicitemos. Y de manera muy especial yo quiero felicitar a mi hijo, a Rocco, Rocco Cerez. El día de hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, hijo, que Dios te bendiga. Te amo. Gracias a Dios por la vida de Él puesta en ti, por la obra de Cristo puesta en ti. Creo yo que el mejor regalo que bueno, es que no es un regalo, pero la mayor felicidad que como papás podemos tener respecto de nuestros hijos es saber que ellos tienen una relación personal con Dios, que han sido perdonados de sus pecados y que tienen una relación personal con Dios. Y le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos y en particular hoy por tu cumpleaños, Rocco, que Dios te bendiga, te amo, muchas felicidades y estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que Dios está haciendo en ti. Te amo, hijo. Y bueno, cuéntenos si alguien es su cumpleaños, aniversario, para que le podamos felicitar, para que podamos platicar y compartir juntos, dar gracias al Señor. Carolina Vidal, buenos días, excelente semana, gracias. Igualmente para ustedes, Caro, muchas bendiciones y saludos a toda la familia. María Sara González, buenos días, gracias. Igual bendiciones. Alfredo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Lorena Rosas, buenos días. Amén. Las misericordias de nuestro amado Señor, así es. Es hermoso cuando nos damos cuenta de la misericordia de Dios en nosotros. Blanca Barrientos, gracias, buenos días. Lorena Rosas, felicidades a su hijo Rocco, gracias. Bendiciones mil de cielo, muchas gracias. Caro Vidal, muchas gracias. Sí, yo también quiero pastel, pero pues el chamaco no lo ha ido a comprar, tiene que ahorrar para comprarse su pastel. Sí, queremos pastel, Rocco. Bueno, pues gracias a Dios por su amor y por su bondad en nosotros. Bueno, el día de ayer iniciamos una nueva serie que mencionábamos que son todas aquellas cosas, aquellos elementos, aquellos factores que definen nuestra vida o que marcan nuestra vida. Y empezamos el día de ayer hablando acerca de nuestro corazón, de cómo lo que vivimos en la infancia determina nuestra vida. La presencia o ausencia de amor, la presencia o ausencia de autoridad, la presencia o ausencia de acompañamiento determina quiénes somos y cómo marca esto nuestra vida. Y es algo que estuvimos estudiando el día de ayer en la predicación. Y quiero compartir justamente un versículo que a mí me gusta mucho, un pasaje que es el Salmo 78. Es un salmo que habla mucho acerca de la fidelidad de Dios. No es de David, es de Asaf, si mal no recuerdo. El mismo salmo debe decir si es de quién. Ajá, es de Asaf, el Salmo 78. Y déjeme leerlo. Empieza primero dando gracias y reconociendo el favor de Dios, dando gracias y reconociendo quién es Dios y qué hace Dios. Y voy a leer los primeros versículos. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendieron. Perdón, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Déjenme detenerme ahí. Primeramente está hablando acerca de la ley de Dios, de la perfección de Dios, del consejo de Dios. Pareciera en esta primera parte que está hablando Dios mismo, porque dice, escucha pueblo mío mi ley. Abriré mi boca en proverbios, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, como si Dios estuviese diciendo, escúchame, escucha lo que tengo para darte, escucha mi ley, escucha mis instrucciones, escucha mi consejo, escucha las palabras que salen de mi boca. Todo lo que yo te diga, dice Dios, son cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales tú has oído y entendido. Y después cambia el narrador, como si estuviese hablando Dios, lo deja y empieza después a hablar como si estuviese hablando el pueblo de Israel, y dice, no las encubriremos a sus hijos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y empieza a hablar del pueblo. Lo hermosísimo es como una declaración. Yo no voy a encubrir a mis hijos ni a las próximas generaciones las alabanzas de Jehová, las maravillas que Él hizo. Y esto es a lo que nosotros lo llamamos acompañamiento. Uno de las mayores responsabilidades que tenemos con las nuevas generaciones es, yo no te voy a encubrir lo que vivimos, lo que yo he vivido. No sé si le ha pasado, sobre todo si usted tiene tiempo en el cristianismo, si a usted es más o menos ahí de mi rodada, y en el cristianismo usted tiene muchos recuerdos, bueno, si su cristianismo empezó siendo muy joven, muchos recuerdos de cómo era el cristianismo antes. Me refiero a cómo se vivía la vida cristiana en la iglesia antes, ¿no? He platicado con personas y les decía, es que antes terminaba el servicio y te quedabas ahí, el servicio importante era el servicio del domingo en la tarde, bueno, en mi iglesia, no sé dónde usted, ¿eh? El servicio importante era el servicio del domingo en la tarde, llegabas, tomabas el servicio que duraba como 2 horas, 3 horas, terminaba y te quedabas ahí a platicar o te quedabas a tomar café. Había unos hermanos que si había algún proyecto vendían comida y te quedabas ahí a cenar hasta las 11 12 de la noche. Y así lo hacías varias veces en la semana. Y era una convivencia hermosísima. Y cuando nosotros le platicamos a las siguientes generaciones esas maravillas, y solamente estoy tomando esto de ejemplo, no se refiere el pasaje a esto, pero es solamente un ejemplo. Cuando nosotros compartimos como a nivel de ejemplo, estas maravillas de parte de Dios, nos damos cuenta cómo lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a las siguientes generaciones, yo te puedo decir cómo Dios fue bueno conmigo. Eso no significa que tú tienes que vivirlo así, porque Dios, la bondad de Dios para tu generación será diferente que para mi generación. La bondad de Dios para tu vida será diferente que la bondad de Dios para mi vida, porque las circunstancias son diferentes, porque los tiempos son diferentes, porque todo cambia y todo es diferente. Lo que no cambia y lo que no es diferente son las misericordias de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios reflejada a una generación. ¿Y sabes por qué no es diferente? Porque es promesa de Dios. Porque la promesa de Dios es que Él se revelará a las generaciones. Y debemos nosotros compartir a las generaciones cómo Dios fue bueno con nosotros. La generación de mis papás, de seguro, si sus papás son de generación como la de mis papás, la generación de mis papás, el evangelio era diferente, totalmente diferente.
el ser cristiano era diferente, sobre todo si vivía en alguna comunidad. Yo recuerdo mucho a mi mamá platicándome de cómo era el evangelio y el cristianismo en donde ella vivía, donde había persecución, y no estamos hablando de lugares escondidos en la sierra, estamos hablando de comunidades que están a hora 40, hora 30 de aquí. Había persecución en la iglesia, había linchamiento en el pueblo, había linchamientos en la comunidad a causa del evangelio. Estamos hablando de hace 60, 70 años. Pero ese es el cristianismo que vivió mi mamá. El cristianismo que yo viví fue muy diferente. No estoy diciendo si mejor o peor. Era diferente. Porque Dios trabajó con una cultura diferente, con un pensamiento diferente, con todo era diferente. Y el cristianismo que están viviendo mis hijos es diferente. No es que sea mejor o peor, sino que Dios se revela a cada generación con sus necesidades. Pero Dios no es Dios no cambia. Dios siempre, siempre es el mismo. En él no hay, dice la palabra, no hay, ni siquiera hay sombra de variación. No es que cambie. Cuando dice sombra de variación, a mí me gusta mucho este pasaje. ¿Qué significa que no hay sombra de variación? Que tú puedes tener un objeto y el objeto no se mueve. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi taza del Ministerio de Yud. ¿Sí se ve? ¿Sí ve? Este objeto no se mueve, pero el sol al moverse genera un efecto distinto y la sombra se cambia. El objeto no está cambiando, pero hay una sombra que manifiesta que hay una variación. Y la Biblia dice, Dios no tiene sombra de variación. ¿Qué significa? No solamente Dios no cambia, sino que aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. La sombra, en este ejemplo déjame decirte, la sombra de variación manifiesta que las circunstancias cambiaron, por lo tanto el efecto del objeto cambia, Dios no cambia. Dios no se adapta a la cultura, no es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que Dios manifiesta a cada generación de acuerdo a su necesidad quién es Él, pero Dios no cambia, la revelación no cambia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que cambió? La forma en la que Dios habló, pero no cambió el mensaje. Antes lo hizo a los padres, antes lo hizo por los profetas, ahora lo ha hecho por el Hijo, pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. El medio, la forma es otra, ha cambiado, pero el mensaje no, porque Dios no cambia. ¿Se da cuenta? De tal manera que una responsabilidad que nosotros tenemos hacia las generaciones próximas de nuestros hijos es enseñarles y hablarles de las maravillas de cómo Dios fue bueno con nuestra generación, cómo Dios fue bueno con nosotros y cómo Dios va a ser bueno con ellos, va a ser bueno con su generación y está siendo bueno con su generación. Y es hermosísimo ver cuando nosotros podemos compartir toda esta bendición que Dios da a las generaciones. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, y te pedimos que tú nos hagas personas que siempre hablan a las generaciones venideras, a nuestros hijos, nietos, etcétera, a las generaciones venideras acerca de tu bondad, acerca de tu amor, Señor, acerca de quién eres tú. Danos ese entendimiento, Padre, para hacerlo de acuerdo a la fidelidad que has mostrado para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero aprovechar para leer los mensajes que nos están escribiendo, pero antes de hacerlo, déjenme enseñarle. El día de ayer ya se presentó, pero aquí lo presento otra vez. Ahí se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Ahí está. El campamento de jóvenes, Neos. ¿Qué significa Neos? Búsquelo, aquí está el pasaje, Primera de Timoteo. Ahí se alcanza a ver, sí. Primera de Timoteo 4:12. Vámonos. Qué bonito se ve. Ahí está. En Primera de Timoteo 4:12 viene esa palabra en griego. Les invitamos al campamento en el código QR que acabo de mostrar. Ahí viene toda la información de toda la información relacionada con el costos, lugar, fecha, etcétera. Es del 9 al 13 de julio.
9, 10, 11, 12, 13, sí, del 9 al 13 de julio. Les esperamos. Inscripciones todos los domingos en el segundo, tercero y cuarto servicio. Por favor, para que se inscriban. Y también, no este fin de semana, sino el que sigue, me parece que es 11 de mayo, empezamos clases de escuela de desarrollo cristiano. Para que se anote, por favor, en estas clases y pueda estar con nosotros y pueda ser bendecido junto con nosotros. Déjenme terminar de leer a las personas que les están escribiendo. Eunice, buenos días, gracias. Mar, ay, hola Maggie, saludos, paz, un abrazo para Rocco por su cumpleaños. Muchas gracias, Maggie, muchas gracias a ti por las bendiciones. Un abrazo también para ti. Patibo, buenos días, hermano, de mucha bendición la prédica de ayer, gracias. Muchas gracias, hermana Patibo. Igual bendiciones para usted y gracias por el abrazo. Marta Serrano, gracias a Dios por su misericordia que nos ha obsequiado un nuevo día. Amén. Así es. Vicky Rugerio, buenos días. ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Rosy Goitia, buenos días. Caro Jiménez, buenos días. Bendecido día. Maggie Nieto, buenos días. Bendiciones para Rocco. Gracias. Gracias, hermana Maggie. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Un saludo para usted, para su hermosísima familia. Saludos y bendiciones. Xochitl Maldonado, gracias. Xochitl, saludos. Feliz cumpleaños a Rocco. Gracias. Muchas gracias, Xochitl. También saludos para ti, para tu familia. Jorge Fuentes, mi queridísimo amigo, saludos, gracias. Un abrazo para Rocco, muchas gracias. Gracias, amigo, un abrazo. Lili Uribe, ay, 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 ay. Lili Uribe, bonito día, muchas felicidades, gracias. Gracias, Pati Arciniega. Gracias, hermana Pati, que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Pati. Gracias, amén. Primero Dios, que así sea. Pues gracias a Dios por este día, gracias a Dios por su bendición de la vida. Ay, perdón, pero el estornudo llega cuando menos se le espera. Es el invitado indeseado, ¿no? Bueno, Rocío Telles, gran mensaje de ayer, bendiciones, pastor, muchas felicidades para Rocco. Muchas gracias, Rocío, igualmente bendiciones para usted. Pues gracias a Dios, que Dios les bendiga, guarde, que sea un día lleno de bendiciones y nos estamos viendo en la semana en los devocionales. Miércoles servicio de media semana, domingo servicios normales, 8:30, 10, 12 y 2. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido día.